Mi propio hijo me empujó por las escaleras. No fue un accidente. Fue el punto final de una conversación, el último argumento en una discusión que yo ya había perdido sin saberlo. Sentí sus manos en mi espalda, un impulso de fuerza joven y resentida, y luego el vacío. Mi cuerpo, viejo y frágil, rodó por los peldaños de madera que yo mismo había barnizado durante 30 años. Cada golpe contra los escalones, la espalda, las costillas, la cabeza, era un eco de las traiciones silenciosas que habían ocurrido en las semanas anteriores. Cuando me detuve, hecho un ovillo de dolor al pie de la escalera, él no se agachó para ayudarme. Se quedó de pie, mirándome desde arriba, con una frialdad que helaba más que cualquier golpe. Lo que hizo a continuación fue peor que el empujón. Me levantó a la fuerza, ignorando mis quejidos, y me arrastró fuera de mi propia casa para meterme en una camioneta sin insignias. Me abandonó en un asilo como si fuera un saco de basura vieja que estorbaba en su nueva y reluciente vida. Ese día, tirado en una cama desconocida en un cuarto que olía a desinfectante, pensé que todo había terminado para mí. Creí que me habían borrado, que me habían reducido a una nota de pie de página en la historia de mi propia familia. Pero lo que mi hijo, Martín, no sabía es que en mi silencio yo no guardaba resignación. Guardaba un secreto, un as bajo la manga tan bien escondido que cuando lo jugara, no solo recuperaría mi vida, sino que me aseguraría de que él aprendiera el verdadero significado de perderlo todo. Esta no es la historia de un pobre viejo maltratado. Es la historia de cómo la paciencia se convierte en un arma y el conocimiento en un escudo. Quédate hasta el final para descubrir la estrategia que transformó un asilo en una fortaleza y una traición en un acto de justicia poética. Y si crees que la dignidad de un padre nunca debe ser pisoteada, suscríbete ahora a nuestro canal, porque esta historia te demostrará que la última palabra no siempre la tiene la fuerza, sino la sabiduría. Todo comenzó como suelen comenzar las peores traiciones, disfrazado de amor. Hacía 6 meses que mi nuera, Silvia, y mi hijo, Martín, habían empezado a visitarme con una frecuencia inusitada. Al principio, mi viejo y solitario corazón se llenó de una alegría ingenua. Después de años de visitas esporádicas y llamadas telefónicas apresuradas, de repente mi casa volvía a tener vida los fines de semana. «Papá, ya no te esfuerces tanto», me decía Martín, mientras me quitaba la escoba de las manos. «Siéntate, descansa, nosotros nos encargamos». Silvia llegaba con comida, postres que sabía que me gustaban, y se sentaba a escuchar mis viejas historias, asintiendo con una sonrisa que yo, en mi ceguera, confundí con afecto genuino. «Debe descansar, suegro», decía. «Ha trabajado toda su vida por nosotros. Ahora es nuestro turno de cuidarlo». Qué equivocado estaba. Yo, Ernesto, que había levantado una pequeña pero exitosa empresa de construcción desde la nada, que había aprendido a leer a los hombres en un apretón de manos, fui engañado por las 2 personas en las que más confiaba. El cuidado que me ofrecían no era un bálsamo, era un veneno de acción lenta, diseñado para adormecer mis defensas. La primera jugada maestra de su partida llegó un domingo por la tarde. El sol se filtraba por la ventana del comedor, iluminando el polvo que danzaba en el aire. Martín, con un tono de seriedad y preocupación muy bien ensayado, puso sobre la mesa una pila de documentos. «Papá», dijo, «estuve hablando con un amigo abogado. Dice que, a tu edad, es muy importante arreglar los papeles de la casa para evitar problemas en el futuro. Ya sabes, los impuestos de herencia, el papeleo del gobierno, un lío. Si algo te pasara, queremos que todo quede en familia, sin complicaciones». Me pusieron frente a un montón de hojas con una letra tan pequeña que parecía diseñada para cansar la vista y rendir la voluntad. Yo intenté leer, pero las cláusulas legales eran
Un laberinto para mi mente acostumbrada a la lógica de los planos y las estructuras. «Firma aquí, papá», insistía él, señalando con su pluma una línea punteada. «Y aquí. Es pura formalidad. Con esto, la casa queda protegida y a mi nombre, pero claro, seguirá siendo tuya mientras vivas. Solo es para agilizar las cosas». «Pero, hijo, ¿es necesario mover todo ahora?», pregunté, con una punzada de duda. Silvia intervino, poniendo su mano sobre la mía. Su tacto era frío. «Claro que sí, suegrito. Es un acto de amor, para que usted no tenga que preocuparse por nada. Nosotros nos encargamos de todo». Y yo, el tonto, el viejo sentimental que anhelaba el cariño de su hijo, firmé. Creí que estaba protegiendo mi legado. Ese día, sin saberlo, había firmado mi propia orden de desalojo. La transformación fue casi inmediata. A los pocos días, mi casa comenzó a ser invadida silenciosamente. Cajas de cartón con las iniciales de Silvia aparecieron en el cuarto de huéspedes. Un televisor gigantesco, que parecía un altar al consumismo, fue instalado en la sala, eclipsando mis modestos muebles. Maletas, adornos nuevos, hasta un juego de comedor que no habíamos elegido, fueron apareciendo como hongos después de la lluvia. Silvia andaba por la casa como una conquistadora, moviendo mis recuerdos del lugar. Cambió el retrato de mi difunta esposa de la sala al pasillo. «Es que no combina con el nuevo estilo, Ernesto», dijo, llamándome por mi nombre de pila, algo que nunca antes había hecho. Sus padres empezaron a venir a comer todos los domingos, y ella se refería a mi cuarto con una naturalidad escalofriante. «Este cuarto será perfecto para mis papás cuando vengan a pasar temporadas más largas». Yo me reía, una risa nerviosa, hueca, queriendo creer que era una broma de mal gusto. Pero no lo era. El velo se rasgó por completo un jueves por la mañana. Yo estaba en la cocina, sirviéndome una taza de café, moviéndome en silencio para no despertarlos. La puerta de la sala estaba entreabierta y escuché la voz de Martín, baja, confidencial, hablando por teléfono. «Sí, ya está todo hecho», decía. «La casa ya es mía legalmente. El viejo ni cuenta se dio, firmó todo sin leer. No te preocupes. La próxima semana lo llevo al asilo de San Juan. Ya hablé con ellos. No quiero problemas ni dramas aquí. Lo dejamos ahí y empezamos de cero, como debe ser». La taza tembló en mi mano. Un frío glacial me recorrió desde los pies hasta la nuca. El café se derramó, quemándome los dedos. Yo no sentí el dolor físico. El dolor que me consumía por dentro era infinitamente peor. No solo había perdido mi casa, el hogar que construí para ellos, el refugio de mis recuerdos con mi amada esposa. Había perdido a mi hijo. El hombre que hablaba por teléfono no era mi hijo. Era un extraño, un ladrón con mi misma sangre. El golpe final, la ejecución de la sentencia, llegó 3 días después. Era sábado. Estaba sentado en mi sillón, el mismo desde el que había visto a Martín dar sus primeros pasos cuando él se paró frente a mí. Su rostro era una máscara de impasibilidad. «Papá, vas a tener que irte», dijo, sin rodeos. «¿Irme a dónde?», pregunté, mi voz un hilo, aferrándome a una última y patética pizca de negación. «Al asilo», respondió con frialdad. «Ya lo arreglé todo. Esta casa ahora es mía y de mi familia. Silvia y yo necesitamos nuestro espacio». Hizo una pausa y añadió la última palada de tierra sobre mi tumba. «Tu cuarto lo van a ocupar mis suegros. Llegan la próxima semana». Lo miré a los ojos, buscando desesperadamente un rastro del niño que había criado, una chispa de duda, de arrepentimiento, de amor. No encontré nada, solo un vacío helado, el reflejo de una ambición que lo había consumido por completo. «Sube a recoger tus cosas», me ordenó. «La camioneta del asilo no tarda en llegar». Me levanté con la dignidad que me quedaba. Cada paso hacia las escaleras pesaba 1 tonelada. Mientras subía, lento, apoyándome en el pasamanos, sentí su impaciencia.
Detrás de mí. Más rápido, papá, que no tenemos todo el día, me gritó. Y entonces ocurrió. En el quinto escalón sentí el empujón, fuerte, decidido. Perdí el equilibrio. El mundo se convirtió en un torbellino de madera y dolor. Rodé, golpeándome una y otra vez, hasta detenerme en el suelo del recibidor. El aire se me escapó de los pulmones en un gemido ahogado. Él bajó las escaleras, no para ayudarme, no para ver si estaba herido. Me agarró de un brazo con una fuerza brutal y me puso de pie. «Deja el drama», siseó en mi oído. «Ya llegaron por ti». Y así, con el cuerpo dolorido y el alma hecha pedazos, fui arrastrado fuera de mi hogar. Mientras me subían a la camioneta, vi a Silvia y a mi nieto pequeño saludando desde la puerta, como si despidieran a un visitante molesto. Mi nieto, inocente, agitaba su manita. Silvia sonreía, una sonrisa de triunfo, la sonrisa de una reina que finalmente se deshacía del viejo rey destronado. Pero mientras la puerta de la camioneta se cerraba, sumiéndome en la penumbra, una idea comenzó a arder en mi mente como una brasa en la oscuridad. Ellos creían que la partida había terminado, creían que habían ganado. No sabían que el verdadero juego, mi juego, apenas estaba por comenzar. El asilo olía a desinfectante y a tristeza. Era un olor acre, químico, que intentaba sin éxito enmascarar el aroma subyacente de la vejez resignada, de los cuerpos cansados y de las esperanzas marchitas. Las paredes eran de un blanco impecable, un blanco de hospital que no buscaba dar paz, sino borrar cualquier rastro de vida, cualquier huella personal. El sonido dominante era un murmullo constante, el eco de un televisor en una sala común, el arrastrar de pies con pantuflas por los pasillos largos y pulcros, la tos seca de un anciano en el cuarto de al lado. Me llevaron a una habitación pequeña en el segundo piso. Contenía lo esencial, y nada más. Una cama de metal con un colchón delgado, un ropero de lámina que olía a cerrado, y una ventana. Una única ventana que no daba a la calle, ni a un campo, ni a la vida. Daba a un pequeño jardín interior, un cuadrado de tierra seca y césped amarillento, donde un único árbol raquítico luchaba por sobrevivir. Esa era mi nueva vista al mundo. Esa era mi nueva casa. La primera noche fue la más larga de mi vida. Cada centímetro de mi cuerpo gritaba de dolor por la caída. La espalda, las costillas, la cabeza. Un mapa de contusiones que era el último regalo de mi hijo. Pero el dolor físico no era nada comparado con el frío que sentía en el alma. Me tumbé en esa cama extraña, mirando el techo agrietado, y por primera vez en muchos años me sentí completamente derrotado. Me habían borrado, me habían quitado mi casa, mis recuerdos, mi nombre. Ya no era Ernesto Vega, el constructor, el padre, el esposo. Era el residente de la habitación 207, una carga, un número en un archivo. Pensé en Isabela. ¿Qué diría si me viera así? Ella, que amaba tanto nuestra casa, que decía que las paredes guardaban la memoria de nuestras risas. Sentí que le había fallado. Le había fallado a ella, a nuestra historia, al permitir que un extraño con mi sangre profanara nuestro santuario. Las lágrimas que no había derramado frente a mi hijo comenzaron a brotar silenciosas y amargas, empapando la almohada áspera. Pero en medio de esa oscuridad, algo comenzó a cambiar. Quizás fue el instinto de supervivencia, o tal vez el orgullo de un hombre que nunca se ha rendido. Mientras observaba a los otros residentes en 1100, los días siguientes vi en sus ojos vacíos el reflejo de mi propio futuro si no hacía nada. Vi hombres y mujeres que, como yo, habían sido dejados allí por familias que los veían como un inconveniente. Escuché fragmentos de sus historias en el comedor, relatos de abandono, de engaños, de soledad, y en su resignación encontré mi propia rebelión. No,
Yo no iba a terminar así, no me apagaría lentamente en este cuarto blanco. La traición de mi hijo no sería el punto final de mi historia, sería el prólogo de la suya. En ese momento, tomé una decisión. Ya no era solo una venganza personal por lo que me habían hecho. Se había convertido en una cuestión de justicia, un acto simbólico por todos los viejos olvidados en esos pasillos. A partir de ese día, adopté una nueva personalidad. Me convertí en el residente perfecto. Callado, sumiso, inofensivo. Comía sin quejarme. Participaba en las actividades sin entusiasmo y sonreía con docilidad a las enfermeras. Martín llamó un par de veces en la primera semana, no por preocupación, sino para asegurarse de que su plan había funcionado. «¿Cómo estás, papá?», preguntaba con esa voz falsamente solícita. «Bien, hijo, aquí estoy», respondía yo, con un tono apagado y resignado. «La gente es amable». «Qué bueno, papá, te llamo la próxima semana». Y colgaba. Él necesitaba creer que yo estaba derrotado, y yo necesitaba que él se confiara. Mientras más seguro se sintiera en mi casa, más dura y espectacular sería su caída. Mi primer paso fue observar. Estudié las rutinas del asilo, los horarios, al personal, y me fijé en una de las enfermeras más jóvenes. Se llamaba Sofía. A diferencia de las otras, su sonrisa no era un requisito del uniforme. Era genuina. Trataba a los ancianos con una paciencia y un cariño que conmovían. No los veía como pacientes, los veía como personas. Comencé a hablar con ella. Primero, cosas triviales, el clima, la comida. Luego, poco a poco, empecé a soltar fragmentos de mi historia. Un Observando día, su mientras me reacción. traía el café de la tarde, le conté sobre mi esposa, sobre cómo habíamos construido nuestra casa juntos. Vi la empatía en sus ojos. Finalmente, una tarde, sentados en el jardín seco, decidí confiar en mi instinto. Le conté todo: el engaño, la firma, el empujón por las escaleras, el abandono. Su rostro se transformó, su sonrisa desapareció y fue reemplazada por una indignación feroz. «Pero eso es un crimen, don Ernesto», exclamó en voz baja. «¿No ha denunciado a su hijo?» «Todavía no, Sofía», le dije. «Para ganar una guerra, primero hay que elegir las armas correctas y el momento preciso para atacar. Y para eso necesito ayuda. Necesito hacer una llamada». Ella se convirtió en mi primera aliada. Esa misma noche me consiguió acceso al teléfono de la oficina de administración, asegurándose de que nadie nos escuchara. Marqué un número que sabía de memoria, el de mi viejo amigo y compadre, don Julio, un abogado retirado, de mente brillante y corazón leal. «Julio, soy Ernesto», dije cuando contestó. Hubo un silencio al otro lado. «Ernesto, Ernesto Vega, compadre, te creía desaparecido. Tu hijo me dijo que te habías ido de viaje a vivir con unos parientes lejanos». «Es una larga historia, Julio, y no es bonita. Necesito verte, es urgente». Don Julio llegó al asilo al día siguiente, con su portafolio de cuero gastado y la misma mirada astuta de siempre. Nos sentamos en el mismo banco del jardín seco. Le conté cada detalle, sin omitir la humillación ni el dolor. Cuando terminé, él no dijo nada por un largo rato, solo negaba con la cabeza. «El muy canalla», murmuró finalmente. «Pero cometió un error de principiante, Ernesto, un error garrafal». «¿Cuál?», pregunté ansioso. «Asumió que eras ignorante. ¿Recuerdas cuando hicimos los trámites de la herencia de Isabela hace años? Insistí en que registraras la casa con una cláusula de usufructo vitalicio. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Lo recordaba vagamente. Sí, pero ¿qué significa eso?» «Exactamente». Julio sonrió, una sonrisa de tiburón. «Significa que, aunque tu hijo ahora figure como el nudo propietario en las escrituras, tú, y solo tú, tienes el derecho de usar y disfrutar de la propiedad mientras vivas. Legalmente, Ernesto, nadie puede sacarte de tu casa, nadie puede venderla sin tu firma.
Lo que tu hijo hizo fue un desalojo ilegal, además de una agresión. Era mi primer as bajo la manga, el arma que no sabía que tenía. Pero hay más, Julio, le dije, y su sonrisa se ensanchó. Martín cree que la casa era todo mi patrimonio. No sabe de los terrenos. Le hablé de las 3 hectáreas que había comprado hacía 20 años, una inversión silenciosa en una zona que ahora estaba en pleno desarrollo comercial. Le hablé de otra pequeña casa que tenía rentada en un pueblo vecino, una propiedad que también estaba a mi nombre y de la que Martín no tenía ni idea. Julio se reía a carcajadas. «Compadre, eres un genio. Tu hijo cree que te robó un bocho, cuando en realidad le escondiste una flota de tráileres». Fue entonces cuando le revelé mi verdadero plan. No quería simplemente recuperar mi casa. Eso sería una victoria pequeña. Quería una justicia más grande, más poética. «Quiero que todo, Julio», dije, mi voz firme. «La casa principal, los terrenos, la otra casita, mis ahorros. Quiero que todo sea donado. Pero no a cualquiera. Quiero que sea donado a este asilo». Julio se quedó mirándome, ahora sin sonreír. «¿Estás seguro, Ernesto? Es el trabajo de toda tu vida». «¿Y qué mejor final para el trabajo de mi vida?», respondí, «que convertir el lugar de mi abandono en un refugio para otros. Quiero que el arma que usaron para despojarme sea lo que los deje en la calle a ellos. Quiero que el asilo que despreciaron se convierta en un palacio con su dinero. Y quiero que la noticia sea pública. Quiero que toda Guadalajara se entere de la clase de hijo que crié». Ahora sí, Julio volvió a sonreír. «Compadre, en mis 40 años de carrera legal, este es el caso más hermoso que he visto. Manos a la obra. Vamos a necesitar pruebas, documentos, exámenes médicos para probar tu lucidez». «Lo tengo todo previsto», le dije. Mientras Julio comenzaba a mover la maquinaria legal desde fuera, yo seguía con mi papel de viejo resignado. Los días se convirtieron en semanas. Las noticias de mi antigua casa me llegaban a través de otros residentes que recibían visitas de vecinos de mi barrio. Me contaron de las remodelaciones costosas, de cómo los padres de Silvia ya se habían instalado en mi cuarto, de las fiestas que hacían en mi jardín. Cada noticia era una puñalada, pero también era un ladrillo más en el muro de mi determinación. Estaban construyendo su castillo sobre un terreno que ya no les pertenecía. Y yo, desde mi celda, observaba y esperaba, como un buen constructor, el momento exacto para retirar la primera piedra y ver cómo todo su mundo se derrumbaba. El plan de Ernesto está en marcha. Sus aliados están en posición y sus armas secretas están listas para ser reveladas. La trampa está puesta, y su hijo y su nuera caminan directamente hacia ella. Si esta astuta estrategia te tiene al borde del asiento, suscríbete al canal para no perderte el momento de la confrontación. ¿Crees que el plan de Ernesto es un acto de justicia o una venganza demasiado cruel? Déjanos tu opinión. El tiempo en el asilo transcurría con una lentitud pastosa, cada día una copia descolorida del anterior. Para la mayoría era una lenta rendición. Para mí era una cuenta regresiva, una espera estratégica. Mientras mi hijo y su esposa decoraban su castillo de arena sobre los cimientos de mi vida, yo, desde mi exilio, forjaba el maremoto que lo derrumbaría todo. La pieza final que puso en marcha mi contraataque llegó en la forma de doña Elvira, una vecina de mi antiguo barrio que venía al asilo a visitar a su hermana. Me reconoció un miércoles por la tarde en el patio. «Don Ernesto, qué sorpresa verlo aquí», dijo, aunque sus ojos estaban llenos de una lástima que me incomodó. «Su hijo nos dijo que usted había decidido venir a descansar, que ya no quería las preocupaciones de la casa». «La vida da muchas vueltas, Elvira», respondí con evasivas. Ella se acercó más, bajando la voz. «Pues su hijo no pierde el tiempo descansando. Tiene la casa en venta. Ayer mismo llevó a una pareja muy elegante.
Dicen por el barrio que la oferta es millonaria y que está a punto de firmar. La noticia fue como una descarga eléctrica. Era el momento. Agradecí a Elvira por la información y, con una urgencia que no sentía en años, busqué a Sofía. Mi aliada, al verme el rostro, supo que la hora había llegado. Necesito llamar a don Julio, Sofía. Ahora mismo. En la privacidad de la oficina, marqué el número. Julio, soy yo. Están vendiendo la casa. Mañana mismo. La voz de mi compadre al otro lado de la línea fue tranquila y afilada como un bisturí. Perfecto. El león ha salido de su jaula y ha caído directamente en nuestra trampa. Dame la dirección y la hora. Mañana, Ernesto, recuperas tu nombre. Coordinamos el plan con la precisión de dos viejos constructores levantando una viga maestra. Llegaríamos a la 1 de la tarde, justo cuando, según Elvira, los compradores harían su visita final para cerrar el trato. Colgué el teléfono y una calma profunda se apoderó de mí. Ya no había dudas, ni miedos, ni tristezas, solo la certeza de un hombre que va a reclamar lo que es suyo. Esa noche dormí profundamente, pero mi mente viajó. Soñé con el día en que traje a Martín a casa desde el hospital, un pequeño bulto envuelto en una manta azul. Lo alcé frente a la ventana de la que sería su habitación y le dije, «Mira, hijo, todo esto lo construí para ti». ¿En qué momento ese para ti se había transformado en un a pesar de ti? La mañana siguiente fue un ritual. Me duché con esmero. Me puse la mejor ropa que tenía, una guayabera blanca que Sofía me había ayudado a planchar. No era vanidad, era mi armadura. Cuando don Julio llegó a buscarme, puntual como un reloj suizo, yo estaba listo. Sofía me despidió en la puerta con un abrazo rápido y un susurro. Mucha suerte, don Ernesto. Que se haga justicia. El viaje en coche de regreso a mi antiguo barrio fue un viaje a través de mi propia vida. Cada calle, cada esquina, cada árbol me contaba una historia. Pasamos por el parque donde llevé a Martín a aprender a andar en bicicleta, sus pequeñas manos aferradas a las mías. Pasamos por la iglesia donde me casé con Isabela, el recuerdo de su velo blanco brillando bajo el sol. Era una tortura y una bendición recordar todo lo que había amado y todo lo que estaba en juego. ¿Estás listo, compadre?, me preguntó Julio, mientras girábamos en la última calle. Nací listo, Julio, respondí, aunque mi corazón latía con la fuerza de un martillo de obra. Y entonces la vi, mi casa. Pero no era mi casa. Estaba extraña, ajena. Habían pintado la fachada de un color gris y pretencioso. Habían arrancado las bugambillas de Isabela y las habían reemplazado por unas plantas geométricas y sin vida. En el jardín, clavado en el césped que yo había cuidado por 40 años, había un letrero de una inmobiliaria de lujo. Vendida. Y frente a la casa, el coche de los compradores. Un BMW negro y reluciente. Es hora, dijo don Julio, apagando el motor. No tocamos el timbre. No llamamos a la puerta. Entramos, usando mi derecho legal como usufructuario vitalicio. La puerta principal se abrió a la sala de mi vida. Ahora un escenario para el acto final de una comedia trágica. Allí estaban. Martín, vestido con un traje que le quedaba un poco apretado, sonriendo, jugando el papel del exitoso hombre de negocios. Silvia, a su lado, resplandeciente, señalando las molduras del techo a la pareja de compradores. Eran la imagen perfecta del triunfo, una postal de la codicia satisfecha. Se giraron al oír nuestros pasos. El silencio que cayó en la habitación fue instantáneo, total. Las sonrisas se congelaron en sus rostros. La sangre abandonó cara de mi hijo dejándola de un color ceniciento. «¡Papá!», exclamó, su voz una mezcla de shock y furia. ¿Qué haces aquí? Tú deberías estar en el asilo». Caminé lentamente hacia el centro de la sala, apoyándome en mi bastón. Cada paso era una declaración. Esta sigue siendo mi casa, hijo, y he venido a presenciar una firma importante. La pareja de compradores,
Un hombre y una mujer de unos 50 años nos miraban con una confusión que rápidamente se tornaba en incomodidad. «Disculpen», dijo el hombre, «¿hay algún problema?» «Ninguno que no se pueda solucionar», intervino don Julio, dando un paso al frente y colocando su maletín de cuero sobre la mesa de centro con un golpe seco. Se presentó con una formalidad gélida. «Julio Herrera, abogado del señor Ernesto Vega, el usufructuario legal de esta propiedad». «¿Usufructuario?», repitió Silvia, la palabra extraña en su boca. «No sea ridículo, la casa es de mi esposo». «Ahí es donde se equivoca, señora», dijo don Julio, abriendo su maletín. Sacó una carpeta abultada con sellos oficiales. «Antes de que procedan con esta transacción fraudulenta, hay un documento que deben conocer». Con una calma teatral, don Julio comenzó a leer. Su voz de abogado, clara y sin emociones, llenó la sala. «Por medio de la presente, yo, Ernesto Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, certificadas por el doctor Aníbal Cortés, con cédula profesional número tal y tal, declaro mi voluntad irrevocable de donar la totalidad de mis bienes presentes y futuros a la Fundación Hogar Digno, administradora del Asilo de Ancianos San Juan, donde actualmente resido». El grito de Silvia fue un desgarro. «Mentira. Es una mentira. Estás loco, viejo. Te manipularon». Martín, pálido como un muerto, intentó arrebatarle los papeles a Julio. «Esto no es legal. Mi padre no está bien de la cabeza». «Al contrario», continuó don Julio sin inmutarse, mostrando los certificados médicos y las evaluaciones psiquiátricas que habíamos preparado. «Su padre está perfectamente lúcido, tan lúcido que, previendo una situación como esta, tomó las medidas necesarias para proteger su patrimonio de la avaricia ajena». La pareja de compradores se levantó de un salto. «Creo que nosotros nos vamos», dijo la mujer, tirando del brazo de su esposo. «Esto no nos incumbe». Salieron de la casa casi corriendo, como si el aire se hubiera vuelto tóxico. Ahora estábamos solos. Ellos dos, nosotros dos. «Has tirado nuestra herencia a la basura», bramó Martín, finalmente explotando. «La única cosa de valor que tenías, y se la regalas a un montón de viejos desconocidos». «Se equivocan», dije yo, hablando por primera vez desde mi entrada. Mi voz era tranquila, pero pesaba como una losa de concreto. Esa casa no era mi único patrimonio. Don Julio, disfrutando del momento, sacó otro documento de su maletín. «El señor Vega también ha incluido en la donación 3 hectáreas de terreno comercial en la zona de Milcentusa, Zapopan Norte». La cara de Martín era un poema de confusión. «¿Qué terrenos?» «Y una casa de 2 pisos en el pueblo de Chapala», continuó el abogado, implacable. «Propiedades que, sumadas al valor de esta casa y a los ahorros del señor Vega, constituyen un patrimonio que ahora servirá para dar un techo y una vida digna a docenas de ancianos abandonados. La donación es total, completa e irrevocable». El silencio que siguió fue diferente. Ya no era de shock, era de aniquilación. Se habían quedado sin argumentos, sin amenazas, sin futuro. Su castillo de arena, construido con mentiras y desprecio, acababa de ser barrido por un maremoto de verdad legal. Finalmente, hablé yo. Me acerqué a mi hijo, que me miraba con los ojos vacíos de un hombre que lo ha perdido todo. «Tú no querías una casa, Martín», le dije, mi voz suave pero firme. «Tú querías borrarme. Querías mi espacio, mi dinero, pero sobre todo, querías mi ausencia. Me empujaste por estas escaleras porque mi presencia estorbaba. Pues bien, ahora la tienes. Tienes mi ausencia total y absoluta. Mi legado», continué mirando a ambos, «no será un penthouse de lujo para ustedes. Mi legado será un techo seguro para el próximo padre al que su hijo decida empujar por las escaleras. Mi legado será la comida caliente para la próxima madre a la que su nuera llame estorbo. Esa es mi justicia. Esa es mi victoria». Me di la vuelta. «Julio, vámonos. No hay nada más que hacer aquí».
Caminamos hacia la puerta. No miré atrás. No necesitaba hacerlo. Podía sentir el frío de la derrota que habían dejado en la habitación. Al salir al sol del mediodía, no sentí euforia. Sentí una paz inmensa, profunda y pesada, la paz de una guerra que después de una vida entera por fin había terminado. El castillo de arena se ha derrumbado. La justicia, aunque tardía, ha llegado con la fuerza de un huracán silencioso. Si este momento de vindicación te ha emocionado, comparte esta historia para que otros conozcan el poder de la dignidad. Dinos en los comentarios qué te pareció la jugada maestra de Ernesto. El viaje de regreso al asilo fue extrañamente silencioso. El sol de la tarde se filtraba a través del parabrisas, dibujando largas sombras sobre el asfalto. A mi lado, don Julio conducía con una concentración serena, respetando mi necesidad de procesar lo que acababa de ocurrir. Yo miraba por la ventana, pero no veía las calles de Guadalajara. Veía el rostro de mi hijo, congelado en una máscara de incredulidad, odio, y no sentía el calor del triunfo, como uno podría imaginar. Sentía una paz fría y pesada, la paz que se instala después de una amputación necesaria. Había cortado por lo sano, y aunque sabía que era por mi propio bien, la herida fantasma del amor paternal todavía dolía. «Lo que hiciste hoy, Ernesto», dijo Julio rompiendo el silencio, «requirió más valor que construir 100 edificios». «No fue valor, Julio», respondí, mi voz un susurro. «Fue el último recurso de un hombre al que no le dejaron otra opción». Al llegar a las puertas del asilo, el lugar ya no me pareció una prisión. Las paredes blancas ya no eran un símbolo de mi borradura, sino los muros de mi fortaleza. Al bajar del coche, vi a Sofía esperándome en la entrada. No dijo nada, pero sus ojos, llenos de una aprobación y un cariño inmensos, me lo dijeron todo. Me tendió una taza de té caliente. «Bienvenido a casa, don Ernesto», me dijo. Y por primera vez sentí que era verdad. La noticia de lo ocurrido en mi antigua casa se extendió por el asilo como un reguero de pólvora. Los otros residentes me miraban de una manera nueva. Ya no era solo el pobre Ernesto, abandonado por su hijo. Ahora era don Ernesto, el hombre que había luchado y ganado. Se acercaban a mí en el comedor, en los pasillos, no con lástima, sino con un respeto recién descubierto. «Usted nos dio voz a todos los que callamos», me dijo doña Marta, una mujer que rara vez hablaba. En sus historias escuché los ecos de la mía, y comprendí que mi batalla no había sido solo mía. Pero la guerra, como yo bien sabía, no había terminado. Martín, acorralado y humillado, haría lo que hacen todos los animales heridos, atacar con una ferocidad irracional. La notificación judicial llegó una semana después. Un joven con traje me la entregó en la recepción del asilo. El sobre era grueso, el lenguaje hostil. Mi hijo, Martín Vega, me demandaba formalmente, solicitando al juez mi incapacitación para administrar mis bienes, alegando deterioro cognitivo y manipulación por parte de terceros. Leer esas palabras, deterioro cognitivo, escritas y firmadas por la mano de mi propio hijo, fue casi tan doloroso como el empujón en las escaleras. Era su último intento de despojarme, no de mis bienes, sino de mi propia identidad, de mi propia mente. Don Julio, al ver la demanda, soltó una carcajada seca. «Qué predecible. Es el último recurso del cobarde. No te preocupes, Ernesto. Para esto nos hemos estado preparando». Los días previos a la audiencia fueron una tensa coreografía de preparación. Julio reunió un arsenal de pruebas, los certificados médicos actualizados que probaban mi lucidez con una claridad meridiana, los testimonios notariados de vecinos como doña Elvira, que habían presenciado la actitud hostil de Martín y Silvia, e incluso una grabación que yo había hecho de una de las últimas llamadas de mi hijo, en la que me amenazaba con dejarme pudrir en ese lugar si no accedía a sus peticiones.
El día del juicio, la sala del tribunal estaba fría e impersonal. En un lado estaba yo, con don Julio a mi lado, y Sofía sentada en las bancas de atrás, dándome su apoyo silencioso. En el otro lado estaba Martín. No vino solo. Lo flanqueaban Silvia y un grupo de familiares lejanos que no había visto en años, todos con rostros compungidos, listos para interpretar el papel de la familia preocupada. El abogado de Martín, un hombre de sonrisa resbaladiza, pintó un cuadro patético. Habló de un padre anciano y confundido, víctima de la manipulación de un asilo de ancianos con intereses económicos. Habló del amor de un hijo que solo buscaba proteger el patrimonio familiar. Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté despacio, apoyándome en mi bastón. No sentía nervios, solo una tristeza infinita. Miré al juez, un hombre de rostro severo, y luego miré a mi hijo. «Su señoría», comencé, mi voz clara y firme, resonando en el silencio. «No soy un anciano confundido. Soy un hombre al que su propio hijo, el que está sentado ahí, me engañó para robarme la casa que construí con mis propias manos. Soy un hombre al que ese mismo hijo empujó por las escaleras y abandonó en un asilo como si fuera un trasto viejo. Soy un hombre al que se le negó la dignidad. La casa y el dinero», continué, «eran míos, ganados con una vida entera de trabajo. Y sí, decidí donarlos. Se los doné al único lugar que me tendió la mano cuando mi propia sangre me dio la espalda. Si eso es un síntoma de deterioro cognitivo, entonces no entiendo nada de esta vida. Mi decisión no fue un acto de locura, fue el único acto de cordura que me quedaba. El testimonio de don Julio fue demoledor. Presentó las pruebas médicas, puso la grabación de la llamada. Cada palabra de mi hijo, llena de amenazas y desprecio, rebotó en las paredes de la sala. Vi a Silvia ponerse pálida. Vi a Martín hundirse en su silla, incapaz de levantar la mirada. El veredicto del juez fue rápido y contundente. No existe la más mínima evidencia de incapacidad mental ni de manipulación alguna. El señor Ernesto Vega actuó en pleno uso de sus facultades y por voluntad propia. Esta demanda no solo carece de mérito, sino que roza lo ofensivo. Se rechaza en su totalidad. Al salir del juzgado, no sentí el júbilo de la victoria. Sentí el alivio de una pesadilla que por fin terminaba. Había ganado, sí, pero ¿a qué costo? Había tenido que exponer las miserias de mi propia familia ante un extraño para defender mi derecho a existir. Creí que ese sería el final. Desesperación de Martín no conocía límites. Una semana después, apareció en la puerta del asilo. No venía solo. Traía en brazos a su hijo pequeño, mi nieto, un niño de apenas 4 años. Lo usaba como un escudo humano. «Papá», dijo, con una humildad fingida, «¿podemos hablar?» «¿De qué quieres hablar, Martín? ¿De tu próximo intento legal?», pregunté, sin moverme de la entrada. «No, de nosotros, de la familia. Creo que nos equivocamos. Nos dejamos llevar. Pero el niño necesita a su abuelo». Miré al pequeño. Me sonreía, ajeno al veneno que corría en la conversación. Mi corazón se encogió, pero mi mente se mantuvo firme. «Tú y yo dejamos de ser familia el día que me empujaste por las escaleras, Martín. Y a este niño lo estás usando de la forma más cruel posible. No te atrevas a ponerlo en medio de tu avaricia». «No es avaricia, es desesperación», gritó perdiendo la compostura. «Lo perdí todo. Silvia me va a dejar si no consigo dinero». «Ese no es mi problema», respondí, y mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Tus decisiones te trajeron hasta aquí. Ahora te toca a ti encontrar la salida». Su último y más patético acto ocurrió una noche de viernes. Las cámaras de seguridad lo captaron. Saltó la reja trasera del asilo con una mochila en la espalda. Intentó forzar una ventana de la oficina de administración.
Seguramente buscaba documentos, algo que pudiera usar, algo que pudiera robar. No llegó lejos. Los guardias de seguridad lo detuvieron. Policía llegó. A la mañana siguiente, el director me mostró las grabaciones. Ver a mi hijo, un hombre hecho y derecho, reducido a un ladrón nocturno, fue la imagen final de su derrumbe. ¿Quiere presentar cargos, don Ernesto?, me preguntó. Miré la imagen de mi hijo, esposado, con el rostro lleno de vergüenza en la pantalla, y por primera vez sentí una punzada de algo parecido a la compasión, pero no por él, por el niño que algún día preguntaría por qué su padre estaba en la cárcel. Sí, respondí con la voz firme, que la ley haga su trabajo. Quizás en la cárcel, con tiempo para pensar, finalmente entienda el valor de todo lo que perdió. La caída de Martín ha sido total y absoluta. La justicia legal se ha cumplido, pero a un costo emocional enorme. Ernesto ha ganado, pero se ha quedado definitivamente sin su hijo. ¿Crees que hizo lo correcto al presentar cargos? ¿Hay un punto en el que el perdón ya no es una opción? Déjanos tu opinión en los comentarios. La noticia del arresto de mi hijo cayó sobre el asilo como una piedra en un estanque. Las ondas de choque se manifestaron en forma de susurros en los pasillos, de miradas furtivas en el comedor. Ya no era solo el chisme de un drama familiar, se había convertido en una especie de leyenda sombría, la prueba tangible de que las viejas raíces, por muy secas que parezcan, aún pueden tener la fuerza para partir el concreto. Yo, por mi parte, no sentí ninguna satisfacción. El día que supe que Martín enfrentaría cargos y pasaría un tiempo en detención, no hubo en mi pecho ni un atisbo de victoria, solo un cansancio profundo, un agotamiento del alma. La batalla había terminado, sí, pero el campo de batalla era mi propia historia, y las bajas eran mi propia sangre. Pasé los días siguientes en un estado de reflexión silenciosa. Me sentaba en el jardín, que aún estaba seco y amarillento, y pensaba en el niño que le enseñé a construir castillos de madera y en el hombre que había intentado derrumbar el mío. ¿En qué punto del camino se había perdido? ¿En qué curva de la vida su ambición había devorado su corazón? No encontré respuestas, solo la aceptación, dura y fría, de que el hijo que yo había amado ya no existía, y que el hombre que llevaba su nombre y su rostro era ahora un extraño, un expediente en un juzgado. Fue en medio de esa calma melancólica que mi vida dio un giro inesperado. Una mañana, el director del asilo y el licenciado Ramos solicitaron una reunión conmigo en la pequeña biblioteca. Sobre la mesa había una carpeta con un título que me sorprendió: Fundación Hogar Digno, propuesta de consejo. Don Ernesto, comenzó el director, un hombre que hasta entonces yo había visto como un mero administrador, pero que ahora me miraba con un profundo respeto. Lo que usted ha hecho, su donación, no es solo un acto de caridad, es una refundación. Nos ha dado las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para convertir este lugar en un verdadero hogar. Y el Consejo de Administración ha decidido por unanimidad que nadie tiene más derecho que usted a guiar ese futuro. Me ofrecieron un puesto, no honorífico, sino activo, consejero vitalicio de la Fundación. Mi tarea sería supervisar que los fondos se usaran de la manera correcta y, más importante aún, ser la voz de los residentes, asegurando que sus necesidades y su dignidad fueran siempre la prioridad número uno. Al principio, dudé. ¿Yo? ¿A mi edad?, murmuré. Fue don Julio quien respondió. Precisamente por tu edad, Ernesto, por tu experiencia, por tu lucha. Tú no ves este lugar con los ojos de un administrador, lo ves con los ojos de un residente. Eres la conciencia que esta fundación necesita. Acepté, y en ese momento sentí como una nueva semilla comenzaba a brotar en la tierra seca de mi vejez. Mi primer proyecto fue el jardín.
Con una parte de los fondos de la venta de mis terrenos secretos, contratamos a un paisajista. Pero yo estuve allí cada día, dirigiendo, opinando, ensuciándome las manos. Arrancamos el césped muerto, labramos la tierra, plantamos rosales, bugambillas como las de Isabela y árboles que un día darían sombra. Otros residentes, contagiados por el entusiasmo, comenzaron a unirse. Don Hilario, el hombre que había recuperado sus bienes gracias a mi historia, resultó ser un experto en hortalizas. Pronto tuvimos un pequeño huerto del que salían los tomates y las lechugas para nuestras ensaladas. El jardín dejó de ser una vista triste y se convirtió en el corazón palpitante del asilo. Luego vinieron las renovaciones. Pintamos las paredes blancas con colores cálidos. Cambiamos los colchones delgados por otros nuevos y cómodos. Construimos una biblioteca con libros donados y sillones acogedores, que se convirtió en mi lugar favorito. El asilo, poco a poco, dejó de oler a desinfectante y comenzó a oler a hogar, a tierra mojada, a pan recién horneado, a café de grano. Mi historia se convirtió en una herramienta. Con el apoyo de la Fundación, creamos un pequeño departamento de asesoría legal gratuita para ancianos de la comunidad que enfrentaban situaciones de abuso o despojo. Los guardianes de la dignidad nos llamaban en broma. Cada caso que ganábamos, cada anciano que recuperaba su casa o su pensión, era una victoria personal para mí. Era como si, al reparar sus vidas, estuviera reparando las piezas rotas de la mía. Unos meses después, cuando la primavera ya había transformado nuestro jardín en un estallido de colores, Raquel, la administradora, me entregó un sobre. Tenía el sello del centro de detención. «Es de su hijo», me dijo con suavidad. Lo tomé con manos tranquilas. Fui a sentarme a una banca del jardín, bajo la sombra de un nuevo fresno. El papel dentro era una simple hoja de cuaderno y la caligrafía de Martín estaba temblorosa, casi infantil. «Papá», comenzaba, «no sé si leas esto. No espero que me perdones. Desde aquí, en el silencio, he tenido tiempo para pensar. He repasado mi vida una y otra vez, buscando el momento en que me convertí en el hombre que soy. Y creo que fue cuando empecé a creer que merecía todo sin haber trabajado por nada. Pensé que tu casa, tu dinero, eran mi derecho, no tu regalo. No hay justificación para lo que hice. El empujón en las escaleras. A veces me despierto por la noche sintiéndolo en mis propias manos. Fui un monstruo, un cobarde. Solo quiero que sepas que nunca pensé que acabaríamos así. Sé que ya no tengo nada tuyo y supongo que me lo merezco. Me iré lejos cuando salga de aquí. Empezaré de cero, si es que alguien como yo puede hacerlo. Cuida de ti. No firmó. No hacía falta. Doblé la carta lentamente. No lloré. Tampoco sentí el alivio del perdón concedido. Sentí algo más parecido a cerrar la última página de un libro muy largo y muy triste. La guardé en el bolsillo de mi camisa. No como un reproche, sino como el punto final. La historia, nuestra historia, por fin había terminado. Hoy, mi vida ha encontrado un ritmo apacible y las mañanas son para el huerto y para las reuniones de la fundación. Las tardes, para leer en la biblioteca o jugar ajedrez con mis amigos. Las noches, para sentarme en el portal y mirar las estrellas, sintiendo la presencia de Isabela, no como un recuerdo doloroso, sino como una compañía serena. Mi as bajo la manga, al final, no fue el usufructo vitalicio ni los terrenos escondidos. Mi verdadero as fue la decisión de no dejar que la traición de mi hijo definiera el final de mi vida. Fue transformar el veneno en medicina, no solo para mí, sino para todos los que me rodean. A veces veo pasar a mi nieto. Su abuela materna, una mujer decente, lo trae de vez en cuando a la reja del asilo. No entran, por respeto a mi espacio,
Pero el niño me saluda desde lejos, agita su mano y yo le devuelvo el saludo. En sus ojos no veo la sombra de su padre, veo la promesa de un futuro que aún puede ser escrito con bondad. Y eso me basta. Mi venganza más grande no fue ver a Martín perderlo todo. Fue demostrarle a él y al mundo que a pesar de su intento por borrarme, yo seguía aquí, de pie, más vivo que nunca, rodeado de un respeto y un cariño que su dinero jamás podrá comprar, floreciendo como las rosas de mi jardín, incluso después del invierno más crudo. Y así, la historia de Ernesto nos enseña que el final de un capítulo es a menudo el comienzo del más importante, que la verdadera herencia no se mide en propiedades, sino en la dignidad con la que vivimos y en el bien que hacemos con las ruinas que nos dejan. Si esta lección de vida te ha conmovido, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más historias que nos tocan el alma. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado? Tu apoyo es lo que nos permite seguir contando estas historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.